cumplía 25 años. Los franceses se entretuvieron en Pavía más de la cuenta y dieron tiempo a los generales imperiales a reorganizarse y contraatacar. Contra todo pronóstico, las tropas de Francisco I, tomadas entre dos fuegos, se dispersaron. Francisco I tuvo que rendirse y fue hecho prisionero. Semejante resultado presuponía el fin de la guerra y de las preocupaciones para Carlos V. Ahora no tendría escollos para concretar su objetivo de unir Europa en una cruzada contra los otomanos y contra los disidentes luteranos. Pero antes tenía que cerrar el capítulo francés. Fernando de Austria, su hermano, opinó como otros consejeros que era hora de aniquilar el poderío francés. Carlos V, en cambio, reveló a su aliado inglés, Enrique VIII, que pretendía ser generoso. Francisco I tendría que restituir lo que había usurpado previa negociación entre las partes. El emperador mostró así su perfil caballeresco, del que tendría que arrepentirse 2 años después. De momento, el acongojado era el rey de Francia, que fue recluido en la Torre de los Lujanes, en Madrid. Lo que a mí siempre me ha llamado la atención de Carlos V y de Francisco I ha sido que son dos personajes que ciertamente representan la modernidad, se les sitúan siempre como pioneros de la modernidad, pero que en su enfrentamiento personal, de hecho, adoptan formas propias del mundo medieval, del que sin duda proceden. Y ejemplos de ello pues son la manía, digamos, por decirlo de alguna manera, por los desafíos personales, esta especie de culto caballeresco al honor personal, que le llevó a Francisco I a arrastrar siempre lo que había sido el estigma moral de haber sido apresado en Pavía, de haber sido encerrado durante casi un año en la Torre de los Lujanes, en Madrid, y ese estigma moral supuso un resentimiento personal que nunca superó, que siempre estuvo presente y que se proyectó de muy diversas formas, siempre, insisto, en el terreno estrictamente personal, hacia o contra Carlos V. Las negociaciones no fueron fáciles. Francisco I no estaba dispuesto a devolver el ducado de Borgoña, que Carlos V deseaba recuperar. Para el emperador, ese era el precio mínimo que debía pagar por su derrota en Pavía. Fueron pasando los meses y el rey francés comenzó a sufrir las consecuencias de su prolongado cautiverio. Aunque era tratado de acuerdo con su rango y gozaba de una libertad relativa, Francisco se enfermó y obligó al emperador a repensar su estrategia. Fingió aceptar las condiciones impuestas, pero con una sola salvedad. Para entregar Borgoña debía volver a Francia y convencer a sus súbditos sobre la necesidad de ceder ese territorio. Para garantizar que cumpliría con lo pactado, ofreció dejar a sus hijos mayores como rehenes y hasta aceptó casarse con Leonor de Austria, la hermana mayor de Carlos V. Hubo otras exigencias. Francisco debió jurar sobre los evangelios y dar su palabra de honor de caballero, que retornaría como prisionero si en el término de 6 meses no se cumplía con lo acordado. El Tratado de Madrid se firmó el 14 de enero de 1526. Francisco I lo calificaría como nulo a su regreso a Francia, porque consideró que lo había firmado bajo presión. No se necesita aniquilar a Francia, se necesita pactar con Francia. Eso es lo que busca el emperador, y de hecho entrega a su hermana al rey de Francia como esposa, ya está, ¿no? Es pactar lo que se necesita y no destruir. Y es lo que se firmó, si no en este edificio, ahí enfrente, en el Alcázar de Madrid, y que luego se ratifica en Illescas, y que luego, estoy hablando del Tratado de Madrid, que luego Francisco I, naturalmente, en cuanto cruza el Pirineo, lo denuncia y dice, lo firmé coaccionado y por lo tanto no tiene ninguna validez el reconocimiento de los pactos internacionales, de los territorios, de las retiradas de Borgoña que tiene que asumir Francia, Milán, etcétera, etcétera, ¿no? Los argumentos de Estado fueron tener más bien confianza
en que Francisco I iba a aceptar la preeminencia de Carlos V, que iba a luchar por la unidad de la cristiandad, que se iba a asociar con Carlos en la lucha contra los turcos y que iba a ser un colaborador del emperador en la consecución de la monarquía universal. Que iba a pasar de ser un enemigo a ser un cooperante necesario. Era mucha ingenuidad. Porque sí, porque Charles de Lannoy, por los torneos, las fiestas, digamos el ambiente caballeresco de cordialidad, y te he vencido en buena lid, ahora tú reconoces mi victoria, el fair play, el juego entre caballeros, más bien una percepción de la política un poco deportiva. Francisco I retornará a su reino con ansias de revancha. Pese a su situación de extrema debilidad o a propósito de ella, reunirá aliados. El más poderoso será Enrique VIII. El rey inglés, lo mismo que el Papa Clemente VII y ciudades-estado italianas como Venecia, de pronto recelaban del poder que había adquirido Carlos V. Los italianos querían expulsar al emperador de toda la península, esto es, tanto de Milán como de Nápoles. Para garantizarlo, el rey de Francia incorporó a un nuevo e inesperado aliado a ese juego de poder, el odiado sultán Solimán el Magnífico. La Liga Clementina, como se denominaría a la alianza contra Carlos V, contendría por lo tanto una profunda paradoja. El Papa y el Gran Turco, aliados en contra de la que se consideraba la primera espada de la cristiandad. En este sentido, la tregua, el pacto de Francisco I con el emperador turco supone un revés durísimo para Carlos V, que sin lugar a dudas se veía muy imbuido e influenciado por el pensamiento erasmista. El pensamiento erasmista que tenía dos principios básicos. Uno, hay que buscar la paz a todo precio, a toda costa, siempre. Esto sin duda alguna, en ello creía Carlos V, sin lugar a dudas. Y en segundo lugar, pero que esa paz no se puede mantener siempre con el turco, porque es el enemigo diabólico, ¿verdad?, del mundo cristiano. Claro, no creo que se pueda establecer un maniqueísmo entre Francisco I y Carlos V. Quiero decir que Carlos V tiene absoluto derecho a pensar como piensa y la realidad de los hechos es la que es. Es decir, Carlos V tiene que acudir 2 veces a la defensa de Viena porque el Imperio Otomano está invadiendo Europa por tierra. Solimán respondió a las demandas de Francisco con una frase que describía una cualidad de sus ejércitos que a la larga sería perjudicial para sus aliados. Estamos de noche y día, con el caballo ensillado y el sable ceñido. A diferencia de los europeos, los soldados otomanos no eran mercenarios y organizar una expedición era por lo tanto menos trabajoso y más rápido para los turcos. Además, Solimán ya tenía planificado atacar Budapest en la primavera de 1526. No necesitaba coordinar sus operaciones con sus amigos occidentales, y no lo hizo. 100.000 combatientes turcos y 300 cañones cubrieron la llanura de Moax el 28 de agosto de 1526. Allí los esperaban el rey Luis II de Hungría, cuñado del emperador, y la flor y nata de la caballería húngara para afrontar una defensa desesperada.